Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de Jesús y la Red. Estamos nuevamente con un nuevo tema en esta obra que hemos titulado ¿Cómo debe vestir la mujer? Pero antes queremos orar y pedir la dirección del Señor y que Él sea el que nos ilumine. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por permitirnos llegar a aquellos hogares, a aquellos hermanos, a aquellas personas, Señor, que de una manera u otra están necesitados de una aclaración o de una palabra, Señor, que pueda ayudarles a poder, Señor, tomar la decisión de cómo poder vestirse, o tal vez, Señor, de no criticar tal vez a como otros se visten, Padre. En Cristo Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude. Amén y amén. Bueno, en primer lugar, queremos decir de que la vestidura de la mujer siempre ha sido una razón por la cual siempre se ha criticado, se ha hablado de cómo se visten. Porque la verdad es de que como seres humanos traemos muchas veces al Evangelio, a la iglesia, a donde quiera que vayamos, a algo que se llaman prejuicios. O sea que hacemos un juicio antes sin meditar ni pensar por qué las cosas son o cómo deberían de ser. Y los prejuicios ya vienen muchas veces ya en nuestro ADN. Y pensamos que las cosas son como nosotros creemos y como las decimos. Y eso es por eso que tenemos, especialmente los hombres, y especialmente dentro de la comunidad latina, hispanoparlante, el criticar a las mujeres en su forma de vestir, y especialmente cuando usan pantalones. Quiero aclarar y decir algo, que tal vez la tendencia de esa crítica ya no es tanto como lo era cuando me estaba formando en el Evangelio, pero que todavía encontramos personas que piensan que porque una mujer se ponga un pantalón pierde su santidad, y algunos hasta tal vez pueden pensar su salvación. Pero ¿cómo verdaderamente debe vestir la mujer? Y para esto, pues ni modo, nuestra guía es la Biblia. El problema es la mala interpretación muchas veces de la Biblia. Y dentro de la Biblia, pues encontramos dos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la vestidura de la mujer, y un texto en el Antiguo Testamento que habla de la prohibición de la mujer. Ahora, decíamos que muchas veces nuestra crítica está más fundamentada a prejuicios que traemos ya porque nos los han enseñado, porque nos traemos ya en ADN nuestra. Decía un gran físico matemático llamado Albert Einstein: es más fácil dividir un átomo, y que es imposible, podríamos decir, pero él decía, es más fácil dividir un átomo que quitar un prejuicio. Y la verdad que muchas veces, o la gran mayoría de veces, así es. Y por eso este mini estudio no está dirigido a los que tienen estos prejuicios, sino a aquellos que son afectados por estos prejuicios y aquellos que también están indecisos. Vuelvo y repito, vamos a ver dos textos en la Biblia que nos ayuden a entender un poquito sobre esto. Y el primero está en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 9, que dice: asimismo que las mujeres se atavíen, o sea, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y el versículo 10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo primero que hemos de notar aquí en este versículo, en 1 Timoteo, capítulo 2 y versículos 9 y 10, es que hay un contexto en el cual está sucediendo algo acá, y Pablo le está haciendo recordatorio
al joven Timoteo que había mandado, que había dejado pastoreando en Éfeso. Y si recordamos, Éfeso era un lugar donde se movía las profetisas del gran templo de Diana, o para los griegos Artemises, y las mujeres eran las que estaban encargadas de ese templo. Pero lo que debemos de entender de este contexto, no solo ese contexto social que les acabo de hablar, sino que también el contexto por el cual Pablo escribe esto. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera, y me imagino que tal vez otras tienen un encabezado en el capítulo 2 que dice instrucciones sobre la oración. Y ahí Pablo comienza exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos, y empieza ahí a enumerar ciertas cosas y ciertas cuestiones. Luego Pablo recoge ese mismo pensamiento en el versículo 8 y dice Pablo, quiero que usted entienda ahí que Pablo no está ordenando ni exhortando, sino que dice, quiero pues, o sea, es un deseo del apóstol Pablo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y luego dice el versículo 9, asimismo. Entonces, quiero pues, o sea, un deseo de Pablo, y asimismo, ¿verdad? O de igual manera, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ahora bien, Pablo no está diciendo aquí que esa es una moda a la que deben de tener todas las mujeres, sino que lo que está diciendo que las mujeres que van a este lugar de oración público, porque pareciera ser que es un lugar público donde estaban yendo a orar, estaba diciendo que las mujeres no fuesen, ¿verdad?, con una ropa cara, con vestidos caros, como dice, vestidos costosos, ni tampoco con peinados ostentosos, sino que él está diciendo que se atavíen, o sea, se vistan decorosamente y con pudor. Ahora, estamos siendo de acuerdo en que una mujer y también un hombre, porque hay hombres que se visten fatalmente bien apretados para enseñar su musculatura y enseñar otras cosas más, pero nuestro prejuicio no los ataca, no decimos nada en contra de ellos. Pero sí entendemos de que debe haber un decor y que debe haber un pudor y que debe haber una modestia en el vestir de ambos, de la mujer y del hombre, no solamente de la mujer. Pero Pablo está hablando en que estas mujeres a las que se está dirigiendo, que se atavíen, que se vistan de decor y con pudor, cuando vayan a esos lugares, a la oración. No está estableciendo una moda. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Aquí Pablo no está hablando del pantalón, sino de un vestir, de la manera en que se vestían en aquel entonces. En aquel entonces, pues todos se vestían de vestidos, lo que le llamamos túnicas, tanto los hombres como las mujeres. Y las túnicas de los hombres tenían una diferencia entre las túnicas de las mujeres, pero eran vestidos, no eran pantalones, ni eran camisas, ni era corbata, eran vestidos, eran túnicas. Entonces, pero parece ser que estas mujeres iban a esta oración con mucha pompa. Y Pablo les está diciendo, miren, que su atavío, que su vestidura no sea con peinados ostentosos, no sea con vestidos costosos, sino que al contrario, sea decoroso, sea con pudor y sea modesto. Como con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ahora, no quiero entrar profundamente en este tema, pero hay algo bien importante, y si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, como mujeres que hacen obras de caridad,
sería el texto ahí. Pero no quiero entrar en lujo de detalles, sino quiero dejar claro que hay aquí una regla que el apóstol Pablo está hablando sobre estas mujeres cuando iban a este lugar de oración, que no fuesen así. Porque las mujeres del templo de la diosa Diana también se vestían así. Entonces, incluso la palabra peinado ostentoso, la palabra en el griego koiné no es peinado ostentoso, sino peinado trenzado o de trenza. No las trenzas como las hacían nuestros padres indígenas, sino un trenzado hacia arriba, y luego se ponían un montón de adornitos en el pelo, ¿no? Entonces dice, no se visten así, que sus obras no se dejen ver por eso, sino que se dejen ver por la piedad, por lo que profesan, por la ayuda y la caridad que hacen a otros. El próximo texto que sacan a veces para decir que la mujer no debe usar pantalón, se encuentra en el capítulo 3 y versículos 3 y 4 de la primera carta a Pedro. Y ahí nos está hablando de los deberes conyugales. Y hay unas cosas ahí muy importantes que hemos de tratar de analizar y entender. Y el apóstol Pedro comienza y dice: asimismo vosotros, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, dice el versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al contrario, dice él, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, si vemos en estos dos textos, hay similitudes, ¿no? Los peinados ostentosos y los vestidos lujosos. Allá en Pablo son vestidos costosos y peinados ostentosos. Ahora bien, esta es una élite de hermanos pudientes que podemos ver aquí, porque la mayoría de cristianos eran pobres. Las pobres mujeres no podían darse el lujo de tener peinados ostentosos, ni podían darse el lujo de tener vestidos costosos, pero en sí encontramos que tanto Pablo escribiéndole a Timoteo y Pedro escribiéndole a las iglesias que estaban en Asia, como que había habido una élite o un grupo de cristianos pudientes que tenían dinero y que podían sus mujeres vestirse así. Entonces nosotros encontramos que tanto Pablo como Pedro no tienen la intención de atacar a la mujer en cuanto a su vestidura y decir de esta manera, así tienen que vestirse, esta es la moda que tienen que llevar, porque primeramente no existían almacenes o lugares donde poder ir a comprar ropa. Cada quien hacía su ropa. Esa era la manera en que la gente tenía su ropa. No se podían dar tal vez el lujo de tener un montón de vestidos, pero la gente pudiente sí. Entonces, la intención de ellos no es atacar a la mujer, ni mucho menos decir no se pongan pantalones, porque los textos no dicen eso. No existían pantalones. Una ley, una regla, hermenéutica, dice que la Biblia no puede decir más de lo que le dijo para los que fue escrita. Entonces no había pantalones. Entonces no podíamos juzgar hoy en día, decir no se debe poner pantalones, porque también podemos decir no se deben de poner vestidos escotados o de minifalda o bien apretados o vestidos, como alguien decía, marca chicle, que bien pegados. Entonces entraríamos en un problema ético, ¿verdad?, de vestidura muy complejo. Pero lo que sí debemos de entender es de que ambos textos están haciendo una comparación.
Pablo a Timoteo le dice que las mujeres se vistan con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces vemos ahí un objetivo sobre ese escrito para esa iglesia, era que no gastaran su dinero en las cosas pasajeras como el vestir y todo esto, sino que se enfocaran más en profesar esa piedad, esas buenas obras. Lo mismo pasa con Pedro, a la iglesia que le está hablando. Él dice, mire, hace una comparación, ese versículo 4, capítulo 3 de Pedro y versículo 4, la primera carta de Pedro dice, sino el interno, el del corazón. En otras palabras, no se vistan con vestidos lujosos, sino que su vestido sea el interno, el del corazón, el incorruptible. Ahora, yo podría hacer una pregunta ahí, y yo podría decir, ¿cómo deben ser los maridos atraídos de estas mujeres? Y Pablo le está diciendo, no por su vestidura, sino que las mujeres deben atraer a sus maridos por lo interno, por lo incorruptible, por ese espíritu de ellas, no Espíritu Santo porque está una E minúscula, sino por ese espíritu apacible que es de gran estima delante de Dios. Ahora bien, ¿cómo debe vestir la mujer? Bueno, dice que algo que sí no podemos cambiar de aquí del texto, no dice de pantalones, pero algo que sí debemos de ver es que con pudor, con decoro, amén. Y hay pantalones de mujeres que demuestran pudor y decoro y modestia, igual que vestidos que demuestran pudor, decoro y modestia, pero hay vestidos que no. Hay ropas de mujeres que no lo hacen. Lo mismo también de hombres. Hay hombres que se visten indecorosamente y así se suben a los púlpitos a predicar, enseñando todo lo que puedan enseñar, enseñando sus gracias y sus desgracias, y así se pueden predicar. Pero nuestro prejuicio que traemos ya en nuestro ADN no nos hace atacar ni juzgar eso. No hacemos un estereotipo de eso, pero sí hacemos un estereotipo de la mujer. Y luego queremos rellenar el pastel, como se dice así, con estos textos bíblicos, pero también queremos rellenarlo con decir santidad, Jehová. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero realmente, ¿qué es la santidad? Y hay un mal concepto de la santidad, porque la santidad es ser apartado, no es una moda, es apartarse completamente para Dios y dedicarse a Dios. Hay mujeres con pantalones que están más dedicadas al servicio de Dios que mujeres con vestidos que ni les importa realmente las almas, ni se preocupan siquiera por activar, por hacer algo dentro de la obra del Señor. Y hay mujeres con pantalones que están trabajando para la obra del Señor. Entonces, pero ahí es el mal concepto de la santidad. Y el problema es que la gracia no viene por obra, sino que viene por el Espíritu Santo. Y si nosotros leyésemos realmente la Biblia como debemos de leernos, nos vamos a dar cuenta de que encontramos textos en la Biblia que realmente nos dicen que el único que puede santificarnos es el Espíritu Santo y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando oró allá en San Juan capítulo 15, le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es la ropa la que te santifica, no. Es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que santifica. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y la primera etapa de la santificación, y no quiero alargar esto porque no es una enseñanza de la santificación, sino cómo debe vestir la mujer, pero para aclarar, la primera etapa de la santificación, en Juan 16, 8, 11, dice que la convicción del pecado es la primera etapa de la santificación, convencerse del pecado, estar convencido que somos pecadores y que debemos de apartarnos para Dios, no que debemos de vestirnos o cómo debemos de vestirnos. La corbata, el saco, la camisa, todo son modas hechas por gente pagana, gente no cristiana, y
pero bien nos los ponemos los hombres, pero no va a ser una mujer, porque entonces sí le caemos el prejuicio nosotros que tenemos. La única prohibición que encontramos dentro de la Biblia en Deuteronomio 22 y versículo 5, pero en el Antiguo Testamento, y tiene también su razón por qué, cuando dice que la mujer, pero también el hombre, no pueden vestirse de la misma ropa, o sea, una mujer vistiendo una ropa de hombre y un hombre vistiendo una ropa de mujer, porque habían los pueblos alrededor de ellos paganos donde hacían eso para presentarte hacia sus dioses paganos, y entonces Dios lo prohíbe. No podía haber una mezcla. Entonces, pero dentro ya de la gracia en el Nuevo Testamento encontramos que sí, debe de haber un pudor, estamos de acuerdo, que sí, que debe haber una modestia, estamos muy de acuerdo en todo eso, y que debe de haber una ropa decorosa, estamos muy de acuerdo, pero no dice que el pantalón sea indecoroso en la mujer, tampoco dice que no sea modesto en la mujer. ¿Por qué? Porque todas esas cosas las traemos nosotros aquí en nuestra mente y tratamos de arreglar los textos y arreglar las cosas y componerlas por nuestros prejuicios, porque el prejuicio no te deja ver más allá de nuestra nariz. Entonces necesitamos entender lo que la palabra del Señor dice, y la verdad es que nosotros tenemos que entender que la santificación no es una perfección, sino un sometimiento al poder purificador del Espíritu Santo. Una persona santa, podríamos decir, es una persona que ha permitido que el Espíritu Santo lo santifique. No es el vestir, no. Jesús una vez le dijo a los fariseos, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino es lo que sale. Amén. Y es porque son nuestros malos pensamientos que salen y tratamos de subyugar a las personas y esclavizarlas. Estoy de acuerdo que, como dice el apóstol Pedro en esta carta, en su primera carta, capítulo 13, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Creo y positivamente que una sierva, una varona de Dios que se pone un pantalón, no se lo pone con el propósito de hacer malo ni ser libertinaje. Se lo pone por conveniencia y porque de una manera u otra es lo que le sirve a ella para poder vestirse. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos que el Señor sea el que bendiga y dé entendimiento en su palabra.